Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la palabra de Dios. Por favor, agarren sus Biblias, vamos a leer de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Antes de comenzar, acompáñenme en oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos la gracia por la oportunidad de ir delante de usted, delante de su trono. Pedimos su bendición sobre nuestro estudio y pedimos que cada cosa que hagamos sea de acuerdo con su voluntad y hecho en espíritu y en verdad. Te damos la gracia por todo esto. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar en Efesios capítulo 3. Lo que Pablo ha estado haciendo aquí en el libro de Efesios es hablando acerca del llamamiento de cristiano. Capítulo 1 tenemos un llamamiento, capítulo 2, tanto como en capítulo 3. Pero no vamos a enfocar tanto en ese llamamiento. Lo que quiero mirar es versículos 14 adelante de Efesios capítulo 3. Pablo ha hablado y ha escrito acerca del llamamiento del cristiano, siendo que nosotros vamos a mostrar la multiforme sabiduría de Dios. A través de la vida que nosotros vivimos, nosotros podemos mostrar que Dios es bueno, que Dios es sabio, que aunque tenemos diversas culturas, diferentes personas, que estamos unidos bajo el nombre de Cristo y que nosotros hemos deshecho con esas divisiones, entonces nosotros podemos mostrar que Dios es sabio. Pero lo que me agarró la atención es lo que dice en versículos 14 adelante. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibí nombre toda la familia en cielo y en la tierra. Pablo dice que él ha estado pasando tiempo orando por estos cristianos. Y es una pregunta que yo mismo me he hecho y te hago hoy en día. Quiero que tomes unos segundos y piensa en las oraciones que tú dices diariamente. ¿Cuáles cosas vienen en tus pensamientos? Cuando yo digo ora, ¿qué oras? ¿Oras por tu familia? ¿Oras por tu trabajo? ¿Oras por tu salud? ¿Oras solamente por tus amigos? ¿Oras por tu iglesia o los miembros de la iglesia local a la cual usted pertenece? ¿Oras por los buenos y los malos tiempos? ¿Cómo se ve tus oraciones? Pablo dice que él está orando por este grupo de cristianos. No hay nada más que me anima a escuchar que hay un hermano que ha estado orando por mí. De vez en cuando tengo ciertos hermanos y hermanas que vienen y dicen, ¿sabes qué? Yo he pasado tiempo esta semana orando por usted y por tu familia. Eso le anima tanto a uno. Y mira cómo Pablo describe, él dobla sus rodillas, él va delante del Padre para estos cristianos. ¿Y qué es su oración? ¿Qué son las cosas que él está orando? Dice que primero nosotros podemos reconocer que somos de una familia, que tenemos un Padre Celestial. Aquí en la iglesia de Studebaker Road en Long Beach, nosotros tenemos varias culturas, tenemos diferentes grupos de personas que están viniendo juntos para crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, tanto como ir a alabar a nuestro Padre Celestial juntamente. Pero lo que Pablo dice es que nosotros tenemos un creador. Que nosotros vinimos de una persona, que tenemos el mismo Padre, que cada persona, cada individuo reconozca de dónde vinimos y más que eso, a quién perteneces. Que nosotros tenemos un dueño, un amo, un Padre. Y que con reconocer eso nosotros podemos dejar de pensar en nosotros mismos y podemos empezar a pensar en las cosas que nuestro amo desea de nuestras vidas. Pero mira lo que continúa diciendo. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. La segunda cosa que Pablo ora aquí en versículo 16 es que nosotros podemos recibir el poder de Dios.
Cuando uno piensa en la presencia de Dios o tener a Dios con ellos, la primera cosa que viene a mis pensamientos es el tabernáculo en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios estaba allí junto con Israel, pero dentro del tabernáculo. Y era un lugar donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a hacer peticiones del pueblo de Israel. Después de eso, ellos tenían que ir a un templo para estar en la presencia de Dios. Pero ahora usted y yo, de acuerdo con lo que Pablo ha escrito en Efesios 2, 21 y 22, que nosotros somos un edificio para Dios. Nosotros somos bien ajustados y ahora usted y yo, nosotros como la Iglesia Universal, podemos ser el templo de Dios, el lugar donde Dios va a permanecer, donde Dios va a morar, que su vida y mi vida van a ser donde la gente puede ir a estar o ver la presencia de Dios. Es la misma cosa lo que Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, que nosotros somos como estas piedras vivas, que nosotros somos edificados para hacer este templo, este lugar donde el Espíritu de Dios puede morar, que nosotros somos parte de este sacerdotio que va a ser santo. Pablo quiere que usted y yo podamos entender eso. ¿Y desde dónde empieza? Con ser fortalecidos en el hombre interior. Muchas veces cuando yo pienso en cambios que yo quiero hacer, yo pienso en lo externo. ¿Sabes qué? Si yo puedo ser bien disciplinado y empezar a leer mi Biblia todos los días, entonces allí puedo empezar estos cambios necesarios en mi vida. O a veces aplicamos esto a otra persona. Si mi hijo deja de estar con esos amigos, si yo puedo evitar que mis niños se junten con esos chicos, ahora todo va a mejorar. Muchas veces nosotros pensamos, si yo puedo cambiar las circunstancias de esta persona, o si yo puedo llenar cualquier vacío que usted puede pensar, entonces todo va a mejorar. Ahí es donde van a empezar y comenzar los cambios. Pero Pablo dice, esto empieza con el hombre interior. Primero tengo que reconocer que yo soy lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, versículo 17, de manera que Cristo, por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cementados en amor, seáis capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo continúa su oración con decir que nosotros vamos a cambiar nuestro hombre por dentro, nuestro ser por dentro, y que Dios va a morar en nuestros corazones. Esto de acuerdo con la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento. Me encanta como Dios lo expresa en Ezequiel capítulo 36 versículo 26, que Dios va a cambiar nuestro corazón de piedra con un corazón de carne. Nos va a cambiar por de adentro y eso va a afectar lo que está afuera. Entonces Pablo está orando que nosotros podemos entender que eso va a pasar y que eso va a ser real. Ahora usted y yo nos podemos hacer una pregunta. ¿En verdad soy un templo de Dios? ¿En verdad el Espíritu de Dios está dentro de mi ser? Y a una prueba que yo puedo hacer personalmente es hacerme la pregunta: ¿en verdad he cambiado o no? ¿En verdad soy un esclavo de la justicia o no?
Solamente hay dos opciones cuando uno empieza a ver si el Espíritu de Dios vive dentro de usted y yo. Pero eso es lo que Pablo desea para este grupo de cristianos, que desde la profundidad de su corazón ellos puedan ver que Dios mora en ellos. Y cuando se dan cuenta de eso, que ellos se están aferrando a Cristo. Ahorita en esta temporada hay mucha lluvia aquí en el sur de California. Y como siempre pasa por esta temporada de abril, tanta lluvia trae que hierba mala. Y en mi jardín, en mi pasto, estoy encontrando esta hierba mala. Y yo con mi esposa hemos tratado de arrancar esta hierba de nuestro jardín. Pero lo que pasa, o lo que yo me doy cuenta, es que cierta hierba ha estado ahí tanto tiempo y es tan grande que uno tiene que jalar o agarrar una herramienta para buscar dónde está la raíz de esa hierba mala. Y así es lo que Pablo quiere por nosotros, que nosotros estemos tan profundamente metidos en Cristo, que nadie nos puede venir a arrancar de Cristo, que nosotros pertenecemos y permanecemos en Él, que nosotros estamos construidos en la fundación que Dios ha hecho a través del amor de Cristo. Ahora, él habla de este amor de Cristo y en versículo 18 Pablo está orando que usted y yo podemos llegar a comprender el amor de Cristo. Pero lo que es interesante en versículo 19, Pablo dice que este amor sobrepasa el conocimiento. Entonces, Pablo, ¿cómo voy a llegar a entender este amor de Cristo si sobrepasa todo conocimiento? Es como si Pablo estuviera diciendo, quiero que entiendas este amor, pero es imposible de entender. Pues aquí encontramos otra pregunta que usted y yo podemos hacernos a nosotros mismos. Si usted dice que entiendes el amor de Cristo, si usted proclama decir, no, yo conozco el amor de Dios a través de Cristo, hazte esta pregunta o piensa esto. Que yo o una persona solamente entiende el amor de Dios en cuanto ama a la persona o personas que menos puede soportar. Solo entiendo el amor de Dios en cuanto amo a las personas o personas que menos puedo soportar. Versículo 18, Pablo dice, yo quiero que ustedes vean la grandeza del amor de Dios. Que ustedes pueden entender la fuerza y la extensión del amor de Cristo. Y en versículo 19 dice, esto va a ser difícil de entender. Entonces, ¿cómo puedo llegar a entender este amor de Cristo? Tú lo vas a ver en tus acciones. Entonces pregúntate, ¿cómo haces en cargar tu cruz? ¿Es algo que haces diariamente como nos instruye Lucas a hacer? ¿Qué bien estás haciendo en renunciar tus propios bienes? En las cosas que tú aprecias. ¿Qué bien estás haciendo en cambiar los tesoros terrenales por aquellos celestiales? ¿Qué bien estás haciendo para preocuparte de las cosas de Dios? Pasas tiempo buscando entender las enseñanzas, la voluntad y el amor de Dios en tu vida. Y Pablo dice, la única forma en que usted va a ser capaz de hacer eso es a través de la oración. En mi vida personal muchas veces yo me doy cuenta que pasar tiempo platicando y orando con Dios es algo que yo no hago muy bien.
Hay ciertas ocasiones que sí lo hago todos los días. Pero Pablo dice, si tú vas a entender la profundidad y la fuerza del amor de Cristo, vas a tener que pasar tiempo arrodillándote delante de Dios, pidiéndole su ayuda. Entonces con esto concluimos en versículo 20. Pablo, la última cosa que dice es, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo quiere terminar con animarnos a ir a Dios en oración. Pero ¿qué fue la última cosa que dijo en versículo 29? Que nosotros podemos ser llenos de la plenitud de Dios. ¿De qué estás lleno usted? Jesús dijo en Mateo 12, versículo 34, que nosotros hablamos o lo que sale de nosotros es de la abundancia de nuestro corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice, por encima de todo, guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye o sale de él. ¿Qué sale de ti? Cuando alguien menciona tu nombre, ¿qué son los pensamientos que vienen a uno? ¿Cómo alguien describirá tu carácter, tu ser, tus pasiones? ¿Cuáles son tus intereses? Hazte estas preguntas. ¿Cuáles son mis metas para mi vida? ¿Por qué quieres ser conocido? ¿Qué quieres dejar para el resto de tus amigos, de tu familia, de la iglesia? Como algo que ellos van a pensar o reconocer en ti. ¿Cuáles son tus metas para tu vida espiritual? Y ahora cuando dejas de pensar en usted mismo, puedes empezar a pensar en esto. ¿Qué son las metas que tengo para mi familia espiritual? ¿Qué son las metas que tengo para la iglesia local a donde yo pertenezco? ¿Es para que ellos sean llenos con la plenitud de Dios? La meta de mi vida es que yo sea lleno con la plenitud de Dios. ¿Alguien te describirá de esta forma, de esta manera? Cuando yo menciono tu nombre, ellos dirán, ay, sí, esa persona está lleno de la plenitud de Dios. Es una gran meta. Entonces Pablo dice en versículo 20, ora a Dios. ¿Qué es lo mejor o la cosa más grande que puedes pensar en pedirle a Dios? Si pudieras hacer una petición a Dios y Él te dirá, cualquier cosa que tú me pidas, yo lo voy a hacer ahorita, ¿qué sería? Pablo dice, la cosa más grande que tú te puedes imaginar pedirle a Dios no sería suficiente para su poder. Que Dios es más grande y más poderoso que la cosa más grande que tú te puedes imaginar pedirle a Dios. Entonces, ¿qué hace eso para la vida de uno? Tener más confianza en Dios. Pedirle por algo más, de no ser avergonzados, de no tener pena, como uno dice, cuando vamos a ir a Dios en oración. Porque Pablo dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente. No hay un límite para Dios. Si yo tengo un Dios grande, cualquier cosa que yo le pida no va a ser más de lo que Él pueda cumplir.
Pablo concluye el llamamiento del cristiano con versículo 21, que en cada generación, en cada siglo, Dios sea alabado. Y esa es nuestra esperanza también, como una iglesia local aquí en Studebaker, que en cada generación, en cada siglo, podemos dar alabanzas y podemos glorificar a nuestro Padre Celestial. Si hay cualquier forma que le podemos ayudar a usted a hacer eso en tu vida, si deseas estudios, si tienes preguntas o cualquier cosa, por favor menciónalo en los comentarios y nosotros buscamos la forma de estudiar la palabra de Dios con usted. Gracias por su tiempo y vamos a concluir esta lección con una oración. Después del amén se quedan despedidos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias que podemos tener tanta confianza en usted, porque usted es más poderoso, más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Damos las gracias, Padre, que hemos tenido una oportunidad de estudiar una porción de su palabra y pedimos que podamos tomar tiempo esta semana y todos los días repasando este texto, repasando la carta a los Efesios, porque sabemos que es a través de su palabra que podemos conocer su voluntad y es a través de la oración que podemos llegar a entender el gran amor que usted mostró en su Hijo unigénito, muriendo por nosotros. Damos las gracias por esta oportunidad. Pedimos bendiciones sobre nosotros y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.